Sí, hablamos de la desconexión del Partido Socialista en Galicia con el electorado, ¿no? Me decías, ¿cuándo y por qué se produjo? Bueno, intentamos adivinarlo en base a los datos, llegar a una conclusión cerrada en base a los datos. ¿En qué momento se produce esa desconexión y por qué pudo producirse? Para ello, como digo, vamos a ir analizando diferentes datos, empezando por las elecciones municipales. Nos ubicamos en el año 2007. El Partido Socialista de Galicia gana las elecciones en A Coruña, en Ferrol y en Lugo. Es segunda fuerza en Ourense, en Santiago y en Vigo. Solo Pontevedra le mantiene como tercera fuerza. Y lo que es más relevante, empieza ese mandato ocupando la alcaldía en 6 de las 7 ciudades de Galicia. Nos vamos al año 2011, convocatoria electoral en la que, como ven, el Partido Socialista no gana las elecciones en ninguna de las 7 urbes. Mantiene la segunda plaza en todas menos en Pontevedra y hay datos ya a tener en cuenta. Por ejemplo, esa caída del voto en A Coruña, prácticamente 10 votos, 10 puntos porcentuales, 8 en Ferrol, 6 en Lugo, batacazo importante en Pontevedra, 7 puntos en Santiago y empieza a notarse el efecto Caballero en Vigo, repunta también el PSDG en Ourense. De las 6 alcaldías que tenía el Partido Socialista, como ven, se queda con 3, con la mitad. 2015, los últimos comicios del pasado mes de mayo, el PSDG gana las elecciones únicamente en Vigo. En Lugo retiene la segunda posición y cae a la tercera en el resto de las ciudades. En 5 de las 7, los socialistas son tercera fuerza política. Solo superan el 20% del electorado en Lugo y en Vigo. Curiosamente, las ciudades que mantienen 6, de 6 se van a 3 y de 3 se van a 2 alcaldías. Vamos a ver qué ha sucedido en el Parlamento Autonómico. Año 2005, Touriño candidato, 33% de apoyo electoral, repite en 2009, el año en el que pierde la Xunta, pero con un 31% de apoyo en las urnas. Pachi Vázquez es candidato en 2012, obtiene el 20% del apoyo del electorado, pierde 10 puntos, más de 10 puntos en las urnas. Y vamos a completar con las generales para que luego vean cómo podemos descifrar el devenir de los acontecimientos. Año 2008, a Zapatero lo apoyan en las urnas más del 40% de los gallegos. Año 2011, Rubalcaba se queda con un 27%. Pedro Sánchez empeora ese resultado, 21,3%, es superado, como apuntaba Fernanda, por En Marea, el Partido Socialista en Galicia, algo histórico. Y ahora vamos a juntarlo todo en perspectiva, que es como mejor se ven las cosas, y con el número de papeletas, número de votos. Elecciones generales 2008, a Zapatero lo votan más de 750.000 gallegos. Año 2011, pierde 300.000 votos el PSOE, que nunca llegaría a recuperar. Sigue cayendo, es decir, la desconexión se produce antes del año 2011. Elecciones autonómicas, 2005, más de 500.000 de votos logra Touriño, 2009 mantiene más de 500.000 de votos el candidato socialista, cae luego prácticamente 300.000 sufragios, 200.000 sufragios. Algo que se repite en las municipales, es decir, la desconexión es posterior al 2009 y anterior al 2011. Nos estamos ubicando en el año 2010. ¿Qué sucede en el año 2010 que pudo cambiar el devenir del apoyo del electorado del Partido Socialista? Esto. El Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial, eliminar la prestación por nacimiento, suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia, reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste y cueste lo que me cueste. Muchas gracias. Pues concluimos año 2010, ahí empieza la desconexión con las medidas de Zapatero. Cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. Non sei se o señor Leiceaga sitúa aquí tamén un punto de inflexión e o que lle costou finalmente a Zapatero foi o partido. Eu antes indicaba que ese era un dos factores que explicaban seguramente a caída do apoio ao Partido Socialista. Eu creo que en ese caso non, digamos, hai dous componentes. Por unha parte, as medidas propostas que significaban un axuste seguramente necesario nun déficit descontrolado nun momento en que
os mercados financieros non estaban en condicións de soportar, digamos, esa situación en España, pero sobre todo hai outro elemento, non? Outro elemento é presentarse con unha política e sin consultar co electorado, despois promover outra xustamente antitética. Eu creo que eso é o que nos ten costado varios anos de credibilidade, que é o que se trata de recuperar. Podía ter feito outra cousa Zapatero? Sí, podía ter feito outra cousa. Podía ter disolto o Parlamento e convocado eleccións, explicándolle o problema aos cidadáns e pedíndolle, en todo caso, si esa era a política que el creía, e eu creo que sí, que creía que tiña que facer, pedíndolle a confianza sobre eso. El creía, e vostede que cree? Porque vostede tamén profesor de Economía Aplicada, había que aplicar ese recortes, esa contención do déficit que mesmo o levou a modificar a Constitución. Acertou Zapatero nas recetas ou acertou tarde? Eu creo que no caso español a marxe de maniobra que teñamos era unha marxe de maniobra limitada. Fundamentalmente porque os que tiñan que prestarnos, diríamos, esos fondos nun contexto de caída da actividade tan brutal que as finanzas públicas se resentían moi notablemente, estaban dicindo que non estaban en condicións de financiar uns déficits públicos desa magnitude. Por tanto, a marxe de maniobra era limitada, pero en todo caso, esa marxe de maniobra había que consultarlle ao electorado, explicarlle, facer unha campaña de pedagogía política dicíndolle esta é a situación, estas son as condicións e, por tanto, queremos que si vos considerades que nos debemos xestionar esta crise, pois nos dedes ese novo mandato, porque nos tiñamos un mandato para outra cousa. E esa é a cuestión clave. En segundo lugar, como se demostrou despois, porque a crise non acaba aí, Zapatero, a pesar de todo, puxo en marcha unhas políticas de axuste que eran moito menos duras para os intereses dos sectores sociais máis populares que as que viñan dispois. Pero políticas de axuste que despois o PSOE tamén critica. No. As que se están aplicando agora, claro, sí, é que o que se está explicando agora é moito máis gravoso que isto, moito máis gravoso que isto. Quero dicir, en moitos dos aspectos, o Partido Popular foi moito máis alá incluso do que era necesario no actual contexto de crise. Entón, a situación é moi grave, pero a esa situación se lle sumou unha orientación política conservadora. Entón, eu creo que esa é a clave do asunto.